Bendiciones, hermanos. Me gustaría que para empezar este taller podamos entregarle este tiempo al Señor. Padre amado, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por todas las personas que están escuchando este taller, Padre. Sabemos que eres tú obrando. Sé tú quien hable en este tiempo, Señor. Abre las mentes, abre los corazones, haz que los espíritus puedan estar atentos de todas las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Y realmente sé tú comunicando lo que quieres que entiendan, Señor, porque el hecho de que estén escuchando esto ahora mismo no es casualidad, Señor. Sabemos que eres tú obrando todas las cosas, que todo encaja para tu propósito, Señor, y que lo haces de una manera hermosa. Padre, bendice este tiempo, Señor, y haz que esta enseñanza pueda ser sencilla de comprender y de aplicar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, para empezar, todos aquí tenemos metas, tenemos objetivos, tenemos sueños que queremos cumplir, ya sea a largo o a corto plazo, en un futuro cercano o lejano. Puede ser tal vez terminar la escuela, conseguir un título en la carrera que deseas. Puede ser también tal vez tener una familia, conseguir un trabajo que te guste o incluso más yendo a lo artístico, tal vez quieren ser cantantes o tal vez pintan y quieren vender sus obras o exponerlas en algún lugar importante. Hay diferentes tipos de metas, de sueños, pero todos, sin excepción, tenemos algo que queremos lograr. Y para lograr eso necesitamos esforzarnos y necesitamos seguir un camino en esa dirección, un camino en el cual no sea complicado porque pueden haber obstáculos, pero para poder llegar a esa nuestra meta debemos superarlos. Entonces pongámonos en la situación de que estamos corriendo una carrera. En una carrera lo que importa es llegar a la meta y esto es más fácil si superas los obstáculos y si lo haces de una forma ligera, en una forma sencilla. Ahora imaginémonos que en esta carrera estamos corriendo una carrera, pero esta vez llevamos una mochila llena de piedras. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esa mochila nos va a dar peso, las piedras son pesadas y al estar cargando con esa mochila, nuestro paso va a ser más lento, nos va a costar mucho más llegar a la meta, incluso si hay obstáculos. Tal vez hay que saltar unas cuantas piedras, hay que saltar unas cuantas vallas o bordear alguna que otra cosa. Incluso con esas cosas, el hecho de cargar esa mochila va a ser mucho más complicado el superar estos obstáculos y por ende va a ser mucho más complicado también llegar a nuestra meta. Entonces, así como ejemplificamos esto en lo natural, esto también sucede en el mundo espiritual, porque sabemos que lo espiritual y lo natural están conectados entre sí. Entonces, en lo espiritual, Dios tiene para nosotros planes. Incluso nosotros podemos tener propósitos. Todos tenemos un propósito, un plan que el Señor quiere que cumplamos, una meta a la que Él quiere que lleguemos. Entonces, para llegar a esta meta debemos seguir en una dirección, mirar hacia esa dirección e ir lo más fácil que podamos, por así decirlo. Ir de una manera que no se nos complique, para que sea fácil para nosotros y superar los obstáculos y llegar a esa meta que está puesta para nosotros especialmente. Entonces, tuvimos el ejemplo de que en lo natural tal vez, ¿qué puede darnos peso? ¿Qué puede darnos carga? Una mochila, sostener algo en nuestros hombros. Podemos ver esos ejemplos, pero ahora se preguntarán, ¿cuáles son los ejemplos de cargas que pueden retrasarnos en lo espiritual a llegar a nuestro objetivo? Pues para empezar, una carga puede ser las personas con las que te rodeas, y eso es especialmente en lo que quisiera concentrarme hoy, en saber distinguir cuáles son esas personas, esas relaciones que te están retrasando, que te están obstruyendo llegar a la meta. Y hablo de relaciones en todos los sentidos, relaciones de amistad, relaciones de pareja, relaciones de familia, todo tipo de relación. Las personas que nos rodean pueden ser de edificación, como pueden ser un perjuicio. Lo sabemos tal vez inconscientemente porque
Muchas veces yo lo he escuchado personalmente de que me decían tienes que cuidar tus amistades, tienes que cuidar las personas con las que te juntas. Y yo decía como, pero no influyen en mi vida. Y la verdad es que durante todo este tiempo me he dado cuenta de que sí. Tal vez no influyen en mi comportamiento, pero sí llegan a ser una carga. Por ejemplo, ahorita puedes pensar en una amistad que te traiga carga. Yo, por ejemplo, al pensar en eso, pienso en un amigo que yo tenía que se enojaba conmigo porque a veces no podía responderle los mensajes o las llamadas, porque tal vez yo estaba ocupada, pero él se enojaba porque quería que yo esté 24/7 para esa persona. Entonces, al principio yo me sentía mal cuando esta persona se enojaba conmigo. Sentía culpa de no haber podido estar ahí, aunque tal vez a veces ni siquiera estaba bajo mi control. Tal vez ese rato estaba pasando clases, tal vez ese rato estaba en un examen o incluso almorzando con mi familia y hasta durmiendo. Entonces, aún así, aún que yo no tenga la obligación de estar para esa persona, yo me sentía mal y sentía culpa. Entonces esa culpa se fue acumulando encima de mis hombros y llegué a sentirme mal ese tiempo. Llegaba a preocuparme bastante respecto a eso y después de analizar y analizar y analizar me di cuenta que esa persona, en especial esa actitud, estaba siendo una carga para mí. Y por el hecho de que eso haya sido una carga para mí, yo no quería hacer muchas otras cosas. Tal vez no tenía ganas de leer la Biblia porque estaba más preocupada pensando en qué podía hacer al respecto, cuando en realidad esa carga no era mía. Y eso es un claro ejemplo de muchas otras actitudes que he podido ver en personas alrededor mío que significaban una carga innecesaria para mí y que me frenaban hacia lo que yo realmente tenía que hacer. Y seguro ahora tú que me estás escuchando, se te viene a la cabeza alguna persona, alguna actitud que haya tenido para contigo de que haya supuesto una carga para vos, un peso encima de tus hombros, que no necesariamente te corresponde. Entonces, hay así un montón de ejemplos más de cómo realmente las amistades pueden influir en pararte a alcanzar tus metas. Y esto va en todos los sentidos. Puede pararte en alcanzar tu título universitario, puede pararte en alcanzar tu ministerio, puede pararte en alcanzar muchas cosas. Y realmente estas personas son las que te están perjudicando. Pero ¿cómo podemos diferenciar cuáles son las personas que nos edifican y cuáles son las personas que nos detienen de poder alcanzar nuestro propósito? Y tal vez no la persona en sí, sino una actitud que está dándote una carga innecesaria. Nosotros no podemos cargar con todo lo de los demás. Nosotros tenemos nuestras propias cargas y tal vez pensarás que suena algo egoísta, pero hasta en la palabra nos dice en Deuteronomio 1:12. Moisés les estaba hablando al pueblo de Israel y les decía: ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Acá podemos ver que una sola persona no es capaz, simplemente no puede llevar con las cargas de muchas otras personas, porque termina reteniéndose, termina evitando que siga su curso. Y eso podemos verlo ejemplificado en muchas otras situaciones. Entonces, para empezar, quiero que entiendas de que tú no tienes que sentirte culpable por no tener la obligación de llevar las cargas de los demás. Cada uno tiene su propia carga, como por ejemplo podemos verlo en Gálatas, en el capítulo 6, versículo 4 y 5. Podemos ver que aquí dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí lo importante es el versículo 5, que dice: porque cada uno llevará su propia carga. Aquí nos muestra de que es suficiente ya con llevar la carga propia. Y con esto no quiero decir que cuando algún amigo o amiga venga a contarte algo de que le preocupa o
o alguna situación, no la escuches o no es nada de eso, sino quiero decir que las cargas no tienes que llevarlas tú, ni siquiera es otra persona, porque nosotros no podemos con las cargas, son mucho para nosotros y no solo que no podemos con ellas, sino que también nos retrasan y nos detienen. Y ni siquiera es como que ya podemos ir más lento, pero vamos a llegar, sino de que te frena en seco, porque no puedes llevar con eso, no puedes cargar con eso. Y debemos entregarle las cargas al Señor, porque Él es el único que puede con ellas. Y nosotros solo debemos confiar en lo que Él haga. Por eso es Dios el que se encarga de esas cargas, porque esa no es nuestra lucha. Esa, tal vez, incluso al tratar de llevar esa carga estamos perjudicando lo que Dios quiera hacer con esa persona, lo que Dios quiera obrar en esa vida. Tal vez nosotros salir y tratar de meternos, estamos perjudicando y estamos tal vez retrasando lo que Dios quería obrar en esa persona. Y a veces no podemos darnos cuenta de eso y pensamos que al tratar de cargar con algo, estamos ayudando a esa persona, pero no siempre es así. Nosotros debemos depositar las cargas que tenemos nosotros en Dios, porque nosotros no podemos ni siquiera llevar con nuestras propias cargas, y esto lo dice en la Biblia, de que nuestra carga es muy pesada como para ser llevada por nosotros, que somos humanos. Entonces depositemos nuestras cargas en Dios. Entonces, si no somos capaces de llevar nuestra propia carga, tampoco vamos a poder llevar las cargas de los demás. Sino esas personas deberían depositar su carga en Dios para que Él la lleve, porque es el único capaz de hacerlo. Ninguno de nosotros somos capaces de cargar con eso, más bien nos estamos perjudicando. Tal vez el hecho de tener estas cargas no te afecten en lo físico, no se pueda ver, pero te afecta en lo emocional y te afecta en el hecho de que te sientes mal, te sientes triste, te sientes desanimado. Y la carga emocional importa, porque lo emocional también repercute en otras partes de nuestra vida, es como que todo está completamente conectado. Entonces el hecho de cargar emocionalmente con algo, también es cargar físicamente con algo e incluso cargar espiritualmente con algo. Y esto es algo que he podido notar estas últimas semanas y que el Señor me ha mostrado, de que estaba dejando que mis cargas emocionales influyan en lo que era mi relación con Él. Y entonces tuve que despojarme de todas esas cargas y decirle, Señor, aquí está todo esto con lo que estoy cargando, todo este peso te lo entrego, porque realmente yo no puedo y no quiero perjudicar mi propósito, no quiero perjudicar el camino que tengo que seguir para llegar a donde tú quieres que yo esté. Y eso me ha tenido tan marcada que he querido compartírselos en este tiempo. Y realmente creo que es importante que podamos entender esto también nosotros. En Hebreos 12:1 hasta el 3, podemos ver cómo Jesús ha pagado por nuestras cargas. Ha pagado por todo esto y nos dice que dejemos todo eso atrás. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí podemos resaltar unos puntos muy importantes. En el versículo 1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque en la palabra nos muestra de que no podemos tener todas esas cargas, de que Jesús se sacrificó para que nosotros podamos dejar todas estas cargas. También dice, considerad a aquel que sufrió la contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es lo que les decía. Puede haber tal cansancio, tal pesadez,
que nos produzca el cargar con cosas que puede llevar hasta un punto donde ya no podamos más. Y tal vez muchas personas no toman en cuenta el factor emocional o el factor de el cansancio. Es un cansancio que no es físico, pero aún así afecta en todas las áreas. Yo también tuve muchos momentos en los que no quería leer la palabra, no quería ir a la iglesia, no quería ir a nada que tenga que ver con Dios, o ni siquiera quería ir a cosas que me gustaban en lo natural, tal vez a entrenar, a bailar y a salir con amigos tal vez. Todo por el cansancio que sentía emocionalmente, porque era una carga demasiado pesada para mí. Y yo lo estaba tratando de llevar por mi cuenta, cuando en realidad no es así. Yo no podía y casi que colapso todo ese tiempo porque no tenía ganas de hacer nada y estaba tratando de llevarlo con mis propias fuerzas, cuando realmente lo que debería haber hecho era decirle a Dios: ¿sabes, Padre? Aquí estoy. Esto es todo con lo que yo estoy cargando y te lo entrego. Y te lo dejo en tus manos, te lo dejo a tu voluntad, porque sé que tú eres perfecto y que haces las cosas de la mejor manera, porque tú quieres mi bien. Eso debería haber hecho en ese momento, y no tratar de cargar con eso yo misma. Y cuando me di cuenta de que yo no podía, fue en un momento en el que ya estaba demasiado deshecha y ya con los ojos con lágrimas y todo, le dije al Señor: ya, toma, ten todo esto, que yo ya no puedo. Y es la verdad, no tenemos que tener vergüenza o miedo de decirle a Dios: ya no puedo, porque Él es nuestro papá y Él sabe cómo somos nosotros, sabe cuál es nuestra capacidad y sabe que sin Él no podemos nada. Él es el único que nos puede ayudar, y al entregarle nuestras cargas, Él se va a encargar. Entonces, debemos confiar en Dios y dejar de cargar cargas tanto ajenas como propias, sino entregárselas a Dios para que Él pueda obrar al respecto. Y tal vez si tienes algún amigo o amiga que te haya venido a la mente en este momento, dile: sabes, noto que te está pasando esto y creo que deberías entregárselo a Dios, porque ni yo ni tú puedes con esto. Entonces, entrégaselo al Padre, que es el único que puede con eso. Así como dice en Salmos 37:5, dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Es clarito lo que dice la palabra. Debemos entregárselo todo a Jehová y Él va a obrar, Él se va a encargar. Nosotros podemos dejar de preocuparnos al respecto, dejar de cargar con esa preocupación, con esa angustia, angustiarnos de más por el qué va a pasar, el qué va a hacer, cómo voy a hacer esto. Como dice en Lucas 12:22, dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que no tienen ni despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Es Lucas 12 del 22 al 25. Y aquí nos habla claramente, más claro el agua, de que no debemos afanarnos por qué va a ser, por qué vamos a comer, por qué vamos a vestir, porque Dios se va a encargar. Y que nos pone de ejemplo las aves, que no tienen dónde ir a preocuparse por su comida, por dónde van a dormir, y aún así Dios se encarga de proveerles todo. Entonces, si hace eso con las aves, imagínense con nosotros. Y aún en el 25 dice algo que me asombra, que dice: ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Y es algo que te hace pensar bastante, que no importa cuánto te preocupes, cuánto te angusties, cuánto te afanes,
no vas a poder cambiar la situación. El único que puede hacerlo es Dios. Y por eso debemos depositar toda nuestra confianza, depositar todo lo que tengamos en Él, porque Él se encarga. También yendo a Proverbios 16:3, dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Hay muchos más ejemplos en la palabra que te muestran de que realmente tienes que entregar todo a Dios. Es como que la palabra está una y otra vez recalcando que no es nuestra carga, que no es nuestro afán, que no debe ser nuestra preocupación, sino que Dios se va a encargar de nosotros. Solo tenemos que confiar, tener fe y entregárselo todo. Y así Él se va a encargar. Nosotros no podemos hacer nada. Somos humanos. Nuestras capacidades son limitadas. Pero Dios es Dios. Y Él todo lo puede. Entonces, ¿por qué no encomendarle nuestra vida, nuestras metas, nuestras preocupaciones? Dejárselas todo al Dios Todopoderoso, que Él sí que puede encargarse de lo que nosotros no podemos. Entonces, espero que realmente Dios les haya estado mostrando tal vez actitudes de otras personas que les dan carga, actitudes suyas que están poniendo un peso sobre sus hombros, y que realmente puedan dejar todo eso a los pies de Cristo y puedan confiar en Él, de que Él lo tiene en control y de que va a obrar conforme a su voluntad, porque Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Así que no va a ser algo que sepa que nos va a dañar, sino que todo lo que hace tiene un propósito, y es un propósito mayor al que nosotros podemos entender. Y es un propósito bueno, perfecto, agradable, que Dios tiene para nosotros, para sus hijos. Gracias, hermanos, bendiciones. Si deseas adquirir este u otro material, escríbenos a ventas@pdelanzas.org o llámanos al 765-48788. Ministerio Internacional Puntas de Lanzas. Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos, eres rey.
está soplando. Ven y sopla en nuestras vidas los vientos del Espíritu están soplando en este lugar, está quitando enfermedad,